Hola, ¿qué tal? Pues vamos a abordar lo que es el desarrollo integral de los niños con trastorno del espectro autista. Y bueno, la idea es tratar de explicar qué es lo que ocurre, pasar de la descripción a la explicación. Entonces, para poder llegar a esto es importante pues conocer y saber qué es lo que va ocurriendo en las capacidades intelectuales, socioafectivas y comunicativas en los niños que tienen el trastorno del espectro autista, para poder comprender qué es lo que pasa y de acuerdo a esto pues también poder en su momento pues generar una intervención adecuada. Aquí bueno se van a abordar tendencias generales, pero es bien sabido que hay una gran diversidad de características con las que cuentan estos niños, por lo cual ahora se habla de un trastorno, de un espectro, porque es una gran variabilidad y no hay dos niños iguales. Bueno, uno de los primeros aspectos a explicar pues serán cómo es el desarrollo, cómo es esta situación intelectual y sensorial en nuestros niños con autismo. Bueno, en cuanto a la atención, es importante saber que ellos tienen una atención altamente selectiva. Se pueden poner su foco en situaciones muy particulares. Les pueden llamar mucho las situaciones como a lo mejor ciertos colores, el brillo, el movimiento, algunos sonidos. Y esto les atrae tanto que el poder cambiar su foco de atención se les dificulta, lo hacen muy lentamente. Por eso pareciera que muchas veces se les habla y están sordos porque no responden, tardan mucho en hacerlo, porque están tan concentrados en los que les llama su atención que bueno, pues no escuchan el resto o no perciben otros estímulos. Es importante saber que les cautivan mucho los sonidos ambientales, más que la voz humana, por eso ellos se pueden abstraer y estar ahí muy concentrados y parecer que están sordos. Pero también algunos de ellos pueden gustar de algún cierto tipo de música y su atención se ha visto que puede mejorar cuando inclusive se les habla cantando. Pero por el contrario puede haber otros tipos de música que les generen malestar. Y entonces, ¿qué hacen? Pues hacen esto que los caracteriza mucho, el taparse los oídos para evitar esos sonidos que les molestan, que puede ser cierto tipo de música, ruidos, y entonces todas estas situaciones pues pueden afectar o disminuir o en su momento lo podemos aprovechar para mejorar la atención. Otra área importante a conocer es cómo es su sensopercepción. Y en esta, bueno, pueden haber diferentes alteraciones que pueden pasar de la hipersensibilidad o la hiposensibilidad sensorial. Es muy común que a pensar en el autismo venga a la mente la imagen de un niño tapándose los oídos, lo cual pues se debe a que ciertos sonidos les pueden generar temor, como el ruido de las secadoras, el bullicio de la gente, los aplausos, los rechinidos, lo cual a ellos les causa dolor. Esto es en cuanto a la hipersensibilidad. En cuanto a la hipersensibilidad visual, las luces fluorescentes, las luces de neón, ciertos brillos de joyas o de metales también les pueden generar una sensación negativa. También, inclusive, cuando una persona gesticula mucho al hablar, esto les puede causar incomodidad o dolor, por lo cual se tapan los ojos. Pero también puede ser lo contrario, a algunos les podrá fascinar alguna situación en la gesticulación de alguna persona. Otro tipo de hipersensibilidad puede ser la táctil. Esto va a implicar que rechacen cierto contacto físico ya sea con la ropa, con ciertas texturas, y inclusive el ser tocados les puede causar dolor. Entonces por eso ellos evitan las caricias, el acercamiento. También ciertas texturas como la plastilina, el pegamento, el gel, a ellos les causa dolor. Por eso es importante conocer estas situaciones, ya que se les puede estar obligando a tocar ciertos materiales, lo cual a ellos les va a causar dolor.
Otro tipo de hipersensibilidad es la olfativa o gustativa. Y esta, pues, ¿qué va a implicar? Que tengan problemas frecuentes en la alimentación, lo cual los lleva a que sean muy selectivos, prefiriendo generalmente más lo que son leche, pan y azúcar, pero también sabemos que hay una gran diversidad. Ciertos olores también pueden provocarles el llanto, agresión o molestia. A veces ellos tratan de oler a las personas, sus manos, su cabello, para acercarse. Por otro lado, también pueden tener una fascinación sensorial. Ciertos tonos de voz, expresiones gestuales de ciertas personas les pueden cautivar y esto les puede llegar a provocar a las personas para que puedan observar nuevamente eso que les ha cautivado, convirtiéndose en autoestimulación o rituales para interactuar con esa persona. Ellos actúan de forma inocente para producir ese estímulo que les fascina y a lo mejor para algunas otras personas pudiera resultar molesto, pero ellos lo hacen sin esa mala intención de generar molestia en la otra persona, sino porque quieren ver eso que les ha fascinado. Entonces, cuando hay esa atracción intensa por algunos estímulos, se le conoce como una sobreselección sensorial, en la cual ellos buscan tener esa sensación nuevamente, que puede ser también como el golpear algo sobre la mesa, buscar ciertos olores fuertes, que les toquen la cabeza, el girar las llantas de un carrito de juguete y estarlos observando, el mantenerse observando un móvil. Y esto, ante tantos estímulos que a ellos les genera molestia, les permite a ellos aislarse del mundo y permanecer fascinados en esta situación que les ha cautivado. Otra característica también que pueden presentar las personas con trastorno del espectro autista es que el umbral para que reciban ciertos estímulos puede encontrarse demasiado elevado. ¿Esto en qué repercute? En que, bueno, no puedan detectar ciertos estímulos, que tengan una alta tolerancia al dolor, que puedan dar adormecimientos corporales, por lo cual para recuperar esa sensibilidad, pues llegan a tender a golpearse. Muchos de nosotros pues nos ocurre que se nos llega a dormir una pierna y también pues tratamos de recuperar esa sensibilidad, pero lo hacemos de alguna manera más levemente y ellos son situaciones pues más fuertes, inclusive que pudieran llegar a caer en situaciones de autolesiones, ya que también su autorregulación pues es pobre. Y la flexibilidad mental es otra característica que hay que conocer de las personas que tienen trastornos del espectro autista, y esta básicamente es caracterizada más bien por una inflexibilidad, donde a ellos se les dificulta el poder anticipar mentalmente eventos futuros e inesperados, lo cual les ocasiona conflictos. Y bueno, esta inflexibilidad pues también tiene diversos niveles que pueden ir desde los más severos hasta los más superficiales. Entonces, ellos requieren saber qué es lo que va a ocurrir. Entonces, por esto se sugieren estrategias de estructuración espacial y temporal mediante el uso de imágenes y otros estímulos visuales para mitigarles la inflexibilidad, o sea, esta ansiedad que les produce el no saber qué va a pasar. Y dentro de esto, bueno, pues también entran, por ejemplo, todas estas situaciones de agendas visuales, para anticiparles precisamente qué es lo que va a ocurrir a su alrededor. La memoria, en este caso, bueno, también en cuanto a lo que es la memoria visual, para ellos es una fortaleza, ya que generalmente tienen una memoria fotográfica. Y esto, bueno, les da la ventaja de aprenderse de manera fácil secuencias o información que tienen ciertos patrones fijos, en los cuales, bueno, ellos pueden ir anticipando y donde no tengan tantos cambios. En cuanto a las áreas social y afectivas,
ellos tienen dificultades en consolidar el autoconcepto, lo cual, a diferencia de muchos niños que lo logran alrededor de los 2 años, para ellos puede ser que lo estén logrando hasta la edad escolar, el que pueden identificarse en un espejo o en fotografías. Esto implica que también muchas veces cuando llega a haber cambios drásticos en sus personas y se llegan a ver como a lo mejor el pintarse la cara, utilizar disfraces, el que les corten el cabello de alguna manera radical o diferente a lo que están acostumbrados, para ellos les ocasiona conflicto y ya no se identifican como ellos. También para ellos se pueden describir a lo mejor en el aspecto físico, pero para ellos es más complicado el poderse describir, el poder describir sus propias características psicológicas o de personalidad, como decir pues soy alegre, me gusta caminar, me gusta pasear. Estas situaciones para ellos se les dificultan mucho. También en cuanto a la comprensión emocional, tienen dificultades en reconocer lo que son las emociones y más los sentimientos, ya sea en sí mismos y en los demás. Entonces, para ellos pueden no desarrollar sentimientos como lo que es la vergüenza, la culpa, el orgullo, el rencor, la lástima, puesto que no tienen esta situación de poder identificar estas emociones. Entonces, bueno, pues se requieren de intervenciones para que ellos puedan ir identificando estas situaciones. Y pues empezando por las emociones, que estas son más primitivas que los sentimientos, que para ellos será más complicado poder llegar a comprender. Entonces, pues no van a sentir culpa si es que en alguna situación dañan a alguna persona, o tampoco se alegran si saben ya realizar alguna actividad, o sea, no muestran ese tipo de situaciones que otros niños sí lo manifiestan. Otra situación que se presenta es la dificultad para compartir. Aquí, en esta situación de que ellos puedan entregar o desprenderse de sus cosas, ya sean alimentos, juguetes, a otras personas, pues a ellos se les dificulta mucho. Esta puede ser parcial o total o incondicional. Por ejemplo, los alumnos con autismo, si tienen apego a ciertos objetos, alimentos o juguetes, pues va a ser prácticamente imposible que ellos quieran prestárselos a otros compañeros. Y pueden realizar esta acción siempre y cuando las cosas que se les solicitan no tengan ese valor para ellos, pero no como una situación de compartir, sino pues más bien motivados por el desinterés que les produce algunas de sus propiedades. Entonces, y a ellos les cuesta mucho también comprender cómo es que los demás pueden compartir sus cosas. Para ellos es algo muy complicado. También la dificultad para desarrollar la teoría de la mente es otra situación que presentan. Entonces, la teoría de la mente es una competencia en las cuales las personas podemos entender las emociones y los pensamientos de los demás. Alrededor de los 4 años, pues ya los niños empiezan a comprender qué es esto, ¿no? Y, por ejemplo, te pueden decir, piensa, tú qué crees, tú qué sientes. Y en esta situación se basan pues todas las relaciones interpersonales. Y entonces, por eso a veces decimos cosas o de tal manera, o no decimos otras cosas para no herir los sentimientos de las personas. Esto también nos permite modular la voz según a la distancia que se encuentre una persona y decidimos si le gritamos o no le gritamos. También esta situación de acomodar de las mentiras piadosas, toda esta situación con la intención de cuidar al otro, de no lastimarlos. Y entonces a partir de los 6 años se empieza a generar esta situación de empatía. Pero ¿qué pasa en los niños con autismo? Ellos no desarrollan esta teoría de la mente.
y entonces pues prácticamente carecen de esta habilidad, entonces por eso no son empáticos, no entienden los sentimientos de las demás personas, su vida social y pues estas situaciones los hacen que puedan ser a lo mejor en ciertos momentos eh, crueles, pero bueno, no es su intención, simplemente es que pues ellos no conocen, no comprenden esta situación de la teoría de la mente, no la han desarrollado. Entonces, bueno, pues hay que irles enseñando a cómo ir a leer las intenciones, a, a ir desarrollando poco a poco esta empatía, pero es una situación característica también de ellos. Entonces, pues aquí pues se les va ayudando a reconocer pues lo que son los sentimientos de las otras personas, se les va enseñando a tratar de estas estrategias de lecturas de intenciones, de que puedan interpretar a lo mejor algunas señales, pero bueno, todo esto requiere que poco a poco se les vaya enseñando. Entonces también para ellos se les dificulta comprender el engaño, entonces se dice que ellos son literales, ¿no? Así como les dice uno las situaciones, así las comprenden ellos. Entonces ellos no entienden, por ejemplo, el doble sentido, el sentido figurado, para ellos se les dificulta mucho. Y pues lo mismo, ya otras habilidades como el trabajo en equipo, como practicar ciertas reglas, pues para ellos pues también se les dificulta, entonces tiene estas limitaciones socioafectivas. Todos los autistas van a presentar un mayor o menor grado de afectación en las funciones comunicativas, tanto como en la comprensión como en la expresión, y ya sea de la forma verbal o no verbal. Y entre estas dificultades se puede nombrar en cuanto a la fonología o articulación, que aunque se ha observado que no presentan dificultades propiamente en la articulación, eh, si no hablan es por alguna razón, si es que no hay una dificultad en el órgano fonoarticulador, y muchas veces consiste en que a lo mejor no han encontrado la utilidad de comunicarse a lo mejor de manera verbal. Y si muchos pues utilizan el llanto, los gritos, los berrinches para poder comunicarse y recibir lo que desean, pues pocos llegan a desarrollar esta comunicación verbal. Y los que sí hablan pueden tener estas situaciones en la prosodia o entonación, que consisten en que pues tienen un acento diferente, a veces como cantadito, como si fueran extranjeros, o muy parejita, muy monótona su voz. Y se ha observado que esto puede ocurrir en cualquier idioma. Entonces, también algunos pueden hablar muy rápidamente, entonces también es difícil la comprensión. Otros pueden hablar en un volumen muy bajo y de repente variar los tonos de voz, pasando de muy agudos a muy graves. En los casos más leves, pues pueden no presentar estas dificultades. También otra situación que se puede presentar es en la sintaxis o la gramática. Entonces, en esta formación de frases puede ser apropiada, pero muchas veces tienden a repetirlas tal y como las escuchan. Por ejemplo, en lugar de decir quiero sopa, dicen quiere sopa. O este es tu carro, en lugar de decir este es mi carrito. También las frases muy largas, para ellos se les pueden ser complicadas para tratar de expresar lo que quieren. Y entonces, bueno, pues también hay en aquellos niños que tienen un trastorno del espectro autista, que a lo mejor no requieren tantos apoyos, pues también la sintaxis pudiera ser perfecta. Otro aspecto importante es la comprensión que ellos tienen de las palabras, y esta suele ser literal. Por ejemplo, si les dicen saluda a la bandera, pues van a querer saludar a la bandera en el homenaje. No entienden este sentido figurado. Entonces ellos son muy literales en lo que se les dice.
También tienen dificultad para comprender la comunicación no verbal, ya que, bueno, como tiene que ver esto también con la teoría de la mente, en que no pueden entender el significado de las miradas, de las sonrisas, de los gestos, estos gestos corporales. Entonces, ellos no comprenden la comunicación no verbal. Entonces, también todas estas características, tanto sociales, afectivas, intelectuales y de comunicación, pues caracterizan este tipo de población y pues dificultan el funcionamiento social. Entonces, estas no son situaciones psiquiátricas, sino más bien son maneras diferentes del desarrollo. Y entonces, dependiendo de qué tantas dificultades tengan en estas situaciones, pues de eso va a depender los tipos de apoyos que se les puedan brindar. Por eso es importante conocerlos porque, bueno, cada uno es muy diferente y dependiendo de sus características ya muy particulares, va a ser la medida de los apoyos que se le tengan que estar proporcionando. Y bueno, dentro de los apoyos que se les pueden brindar, estos pueden ser los apoyos naturales, que son los que brindan los mismos compañeros, ya que son referentes del comportamiento, de los comportamientos esperados y pueden ser mediadores en que ellos puedan irse desarrollando. También los apoyos tecnológicos eh, son necesarios porque también a través de ellos se puede ir enseñando el comportamiento socialmente apropiado. Entonces se puede recurrir a videos, a secuencias que les ayuden a ellos a disminuir la ansiedad, a anticiparse a las situaciones, el uso de títeres, de marionetas, de juegos de roles, para que ellos puedan ir aprendiendo las conductas. Y claro, esto va a depender pues de las características de los alumnos. También los servicios como los programas educativos, las actividades sociales y recreativas también son importantes y desde temprana edad es relevante que se puedan estar acercando a estas personas con trastornos del espectro autista para facilitar su desarrollo personal y social.